Esta conferencia, la número 15, la hemos denominado "Es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles". Ese es el tema de hoy. Es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles. Un saludo para todas las personas que nos ven por internet y que nos escuchan también por el canal de YouTube. Quiero recordarles la dirección de nuestro templo. Es la carrera 57 2A 84 en el barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali. Son bienvenidos cuando quieran estar aquí presentes con nosotros. Vamos a orar para continuar o empezar este tema. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Reconocemos tu presencia en este lugar. Reconocemos la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Qué alegría, Señor, haberte conocido y estarte conociendo. Qué bendición tener tu compañía, tu palabra, tu bendición, tu Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos salvado. Gracias porque un día abriste nuestros ojos a esta verdad, la verdad suprema, la verdad tuya, Señor, la verdad de tu palabra. Y esta verdad, Señor, nos ha hecho libres y nos sigue transformando y sigue cambiando nuestras vidas y nuestra conducta y nuestros corazones. Por eso hoy te bendecimos, Señor Jesucristo, y te pedimos tu dirección, te pedimos tu sabiduría, te pedimos, Señor, tu dirección para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, el tema es la conferencia número 15, o la verdad suprema número 15, y es necesario que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. En la palabra de Dios, en Efesios 2, 19 y 20, dice lo siguiente: así que ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El sábado pasado hablábamos de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y veíamos que uno de los términos que la Escritura utiliza para referirse a la iglesia es que, una ilustración, digamos, que utiliza, es que compara a la iglesia con un templo espiritual, evidentemente, no con un templo físico, sino con un templo espiritual. La Biblia dice que cada cristiano, cada creyente, es una piedra viva que va conformando ese templo del Señor, donde Él habita, su iglesia. Y en esta, digamos, ilustración, se nos habla de la iglesia como un templo, como un edificio. Este pasaje dice que nosotros, los cristianos, los creyentes, ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué extranjeros y advenedizos? Porque eso era lo que espiritualmente éramos para Dios cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos alejados de Dios, estábamos apartados de Él. No éramos parte de su familia, no éramos hijos de Dios. Muchas personas dicen equivocadamente: no, es que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Error, eso no es lo que la Biblia enseña. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente llegan a ser aquellos que por la fe aceptan y reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. Así que la situación espiritual que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo, antes de nacer del Espíritu, antes de nacer de nuevo, antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, es que nosotros, dice la Escritura, no solamente estábamos muertos espiritualmente, sino que dice el libro de Romanos que nosotros éramos enemigos de Dios, realmente. Éramos extranjeros, éramos advenedizos para Dios, estábamos separados de Dios. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra situación espiritual, nuestra posición espiritual. Estábamos lejos de los pactos, lejos de las promesas. No éramos parte del pueblo de Dios y mucho menos éramos parte de la familia de Dios. Pero ahora sí lo somos. Al estar en Cristo, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que dice que somos conciudadanos de los santos.
Es decir, tenemos la misma ciudadanía de todas aquellas hombres y mujeres que a lo largo de la historia han creído también en Jesucristo. Todos aquellos que se han convertido genuinamente a Jesús, que lo han amado, adorado como su Señor y su Salvador, ahora son también ciudadanos del mismo reino, somos ciudadanos de la misma ciudad celestial. En Filipenses capítulo 3 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos que vuelva, que regrese el Señor Jesucristo. Así que los cristianos tenemos una nueva ciudadanía. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, cuando usted lo recibe y el Espíritu de Dios le da vida nueva, le da el nuevo nacimiento, usted inmediatamente recibe una nueva ciudadanía. Eso lo vimos ya también hace unos sábados atrás. Que así como uno queda registrado aquí en un libro físico, en una notaría, como colombiano porque nació en Colombia, así uno queda registrado en el libro de los cielos, en el libro de Jesús, cuando uno nace de nuevo, porque nace en el reino de los cielos también. Así que nuestro nombre, dice la Escritura, está anotado en el libro de la vida del Cordero. Hay un registro también espiritual. Así que somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Somos ciudadanos del cielo. Los cristianos somos ciudadanos del cielo. Tenemos una nueva ciudadanía. Así que usted tiene doble ciudadanía. Es colombiano, a mucho honor, el que es colombiano como yo también, ¿cierto? Pero también es ciudadano del cielo, ciudadano del reino de los cielos. Pero dice allí la Escritura, no, allí donde estamos en Efesios, dice, ahora ustedes son miembros de la familia de Dios. Y hay algo muy importante, dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, Nuevo Testamento; los profetas, Antiguo Testamento. Pero dice que la principal piedra de ese edificio, de ese templo, la principal piedra del ángulo, el fundamento principal, ¿quién es? Jesucristo. Así que nosotros somos miembros del templo espiritual de Dios, que está edificado sobre la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, revelada por el Espíritu Santo a través de los profetas en el Antiguo y a través de los apóstoles del Cordero en el Nuevo Testamento. Pero la piedra principal de toda esa estructura se llama Jesucristo. Porque quiero decirle que el personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Jesucristo en el Antiguo Testamento es anunciado, es profetizado. Jesucristo en los Evangelios es presentado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos presentan al Cordero de Dios, nos presentan al Hijo de Dios, nos presentan al Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. En las epístolas Jesucristo es explicado. Esa es la doctrina cristiana. Cristo es explicado en las epístolas. Y en el Apocalipsis Cristo es revelado. Es presentado como el Señor de gloria y el que viene por segunda vez. Él es el personaje central realmente de la Escritura. Es la piedra angular, es la roca que dice la palabra de Dios, sobre la cual Dios edifica. Aún su iglesia está edificada precisamente sobre esa roca. Jesús y su palabra, Jesús y su mensaje. Así que entonces, cuando uno nace de nuevo, uno se hace miembro de la iglesia. Uno es miembro de la iglesia de Jesucristo al haber aceptado a Jesucristo. Usted es un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, su iglesia universal, la iglesia que está en los cielos. Una parte de esa iglesia ya está en los cielos, con todos aquellos que se han ido ya para estar con el Señor, y otra parte de esa iglesia está moviéndose aquí en la tierra. Y esa iglesia ha venido creciendo desde el siglo I de la era cristiana. Es una iglesia muy grande, es inmensa, y sigue creciendo cada día, y todavía sigue creciendo. Yo estoy seguro que en este día de hoy seguramente en muchas partes del mundo, incluida Colombia, hay personas que se han afiliado a la iglesia del Señor. Es decir, seguramente que hoy hay mucha gente que en diferentes lugares y por diferentes medios ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ha nacido de nuevo, como le ocurrió a usted y a mí, y entonces la iglesia sigue creciendo. La iglesia de Jesucristo no para de crecer, no para de extenderse por toda la tierra, por todo el universo. Es maravilloso saber que somos miembros de ese club. Yo digo que es un club, el club más exclusivo que hay sobre la tierra realmente. Aunque la iglesia no es un club, pero quiero decirlo de esa manera, es el club más exclusivo, porque la Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. Imagínense,
Ser miembro de la familia de Dios, yo creo que es ser miembro de la familia más influyente, la más grande, la más importante que puede haber en el universo. ¿Qué puede ser mejor que ser hijo de Dios? ¿Qué puede ser mejor que tener a Jesucristo como hermano mayor? Así que yo quiero que usted se sienta realmente feliz, que usted se sienta seguro, que usted se sienta feliz de ser un cristiano, que usted se sienta realmente privilegiado de ser un hijo de Dios, pero que también, obviamente, entienda que tiene una gran responsabilidad y viva de acuerdo a esa dignidad. Soy un hijo de Dios, soy un miembro de la familia de Dios, soy un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, como miembros, la palabra de Dios nos muestra, digamos, básicamente, cuáles son las condiciones básicas para ser miembro de la iglesia. ¿Qué hay que hacer para ser miembro de la iglesia? ¿Cuánta plata hay que dar para ser miembro de la iglesia? ¿Cuántas condiciones hay que llenar para ser miembro de la iglesia? La verdad es que es muy sencillo. La Escritura lo explica de una manera muy sencilla. En Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esas son palabras que están en el libro de Hechos 16:31, de cómo Pablo le está hablando a un carcelero, un hombre que lo tenía en la cárcel a Pablo, ahí en la ciudad de Filipos. Lo habían encarcelado Pablo, y la Biblia dice que Pablo y Silas, que eran los dos personajes cristianos que habían encarcelado, ellos, a pesar de que los habían azotado y tenían las espaldas laceradas y no habían seguramente comido, etcétera, dice que ellos estaban cantando, y aunque estaban en un cepo, los habían colocado así en un cepo, en una posición muy incómoda, dice que Pablo y Silas comenzaron a cantar, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a cantar en esa cárcel. Y cuando ellos comenzaron a cantar, pues vino como un terremoto y la cárcel se sacudió y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Imagínense. Y el carcelero obviamente se pegó un susto terrible, porque él tenía que pagar con su vida si un solo preso se le volaba. Y el carcelero tenía familia, tenía esposa como cualquier otra persona. Y el carcelero entró a la cárcel, al fondo de la cárcel, desesperado. Y Pablo le dijo: tranquilo, que aquí estamos todos. Nadie se había volado. Todo el mundo estaba ahí, era un milagro del Señor. Los ángeles que habían reventado las cadenas y habían abierto las puertas y habían soltado a Pablo y a Silas. Y este hombre vino donde Pablo, pues entendiendo que estos hombres realmente eran hombres de Dios, porque acaba de haber un milagro de la protección de Dios para ellos. Y Pablo le habla y le dice estas palabras maravillosas que también son para usted y son para usted que nos ve también por este canal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente tú, sino también tu casa. Esa promesa se extiende a tus familiares, se extiende a tu casa, a tu familia también. Ahora, no quiere decir que porque tú eres salvo, automáticamente son salvos los miembros de tu casa, sino que lo que quiere decir es que si la salvación llega a ti, el Señor va a trabajar para que la salvación también llegue muy seguramente a los demás miembros de tu familia. Evidentemente también tú y yo tenemos que trabajar para que eso sea posible, porque allí en el libro de Hechos uno ve cómo se cumple esa promesa. Y es que el carcelero lleva a Pablo y a Silas a su casa, precisamente, les lava las heridas y reúne a su familia, y Pablo le habla del Evangelio a toda su familia, y todos se convierten al Señor y todos son bautizados. Así que cuando tú te conviertes al Señor, puedes reclamarle al Señor la promesa de que también Él, en su tiempo y en su estilo, en su forma, Él permita que se cumpla completamente esa promesa, de que también lleguen a ser salvos los miembros de tu familia. Evidentemente tú juegas un papel muy importante en que los miembros de tu familia también conozcan del Señor. Es decir, depende mucho de tu testimonio personal. El cambio que ellos vean en tu vida, el cambio de actitud, el cambio de conducta, la llenura de la paz del Señor en tu vida, el hecho de que tú comiences realmente a hacer las cosas de una manera diferente a como antes las hacías, el hecho de que tú empieces sinceramente a confiar en Cristo, a tener un encuentro muy fuerte con Él, va a hacer que tu familia se sienta interesada en saber conocer del Señor, y ellos van a decir: yo quiero tener eso que tú también tienes. Y seguramente que ellos también en su momento van a conocer al Señor, y es algo maravilloso poder tener una familia en Cristo. Saber que toda tu familia está en el Señor, que toda tu familia es salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Mira los dos órganos que están allí en la salvación, es decir, que están involucrados en la salvación. Los dos órganos físicos. Uno es tu boca y el otro es tu corazón. La Biblia dice, para ser salvo es necesario que tú con tu boca expreses algo que Dios quiere que realmente expreses, pero que tu boca exprese algo que ya está realmente en tu corazón. ¿Qué es lo que hay que decir con la boca? Que Jesús es el Señor. O sea, que tú reconozcas que realmente Jesucristo es el Señor. Yo pregunto, ¿todos los que están aquí reconocen eso? Amén. ¿Todos los que están aquí saben a ciencia cierta que Jesús es el Señor? Que no hay dos señores, tres, cuatro, que no hay otro Señor aparte de Él. Eso es ser cristiano, es reconocer el señorío de Jesucristo, el hecho de que Jesús es el que tiene la autoridad y el poder. Él dijo a sus discípulos, ya lo vamos a ver más adelante, Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Y el libro de Filipenses dice que por cuanto Él, siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese. ¿Y qué es lo que hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Amén. Entonces la Biblia dice muy claramente que si una persona sinceramente lo dice, Jesús es mi Señor, yo lo creo, realmente, yo lo declaro, yo lo digo, Jesús es mi Señor, y en su corazón cree sinceramente que Dios lo levantó de entre los muertos, o sea, cree que Jesús realmente está vivo, dice, esa persona puede ser salvo. Pregunto, ¿es complicado ser salvo? ¿Es muy complicado ser salvo? Yo sé que algunos lo quieren hacer muy complicado. Algunos que parecen no conocer muy bien la Biblia y creen que la conocen. Llenan de reglas, de normas, de requeñeques las cosas de Dios. Jesús le dijo a los fariseos eso. Jesús regañó a los fariseos, les dijo, ustedes no dejan a gente entrar, ni siquiera entran ustedes y tampoco dejan entrar a los demás, por su doctrina. Buscan por toda la tierra un prosélito y lo hacen digno del infierno cuando lo encuentran. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta enredar las cosas. La Biblia es muy sencilla, Dios lo dice de una manera muy sencilla. Si tú realmente crees en tu corazón que Jesús está vivo y tú confiesas que Él es tu Señor, ¡pam!, eres salvo, punto. Ahí no hay más arandelas, no hay más misterios. Por eso tenemos que llevar la salvación a la gente. A mí realmente, créanme, me duele que tanta gente se pierda sin Cristo todos los días, que tanta gente muera y descienda al infierno todos los días sin salvación, siendo tan fácil realmente obtener la salvación, siendo tan sencillo acceder a la salvación. Qué triste es que los seres humanos no se den cuenta que el mejor regalo que pueden tener es la salvación que Dios ofrece gratuitamente, porque somos salvos no por obras, sino por gracia mediante la fe. Ahora mire, dice allí claramente, porque con el corazón se cree para justicia. Oiga eso, con el corazón se cree para justicia. Oiga bien, cuando Dios ve fe sincera en el corazón de una persona, Dios inmediatamente lo justifica. ¿No dice así de Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios justifica, quiere decir, declara justo a toda persona en la cual Él ve que hay fe en su corazón. ¿Fe respecto de qué? Fe respecto de que Cristo es el Señor y está vivo. Jesús no está muerto. Jesús no es un personaje de películas de Semana Santa. Jesús es el Hijo de Dios, realmente está vivo y está en medio de nosotros. Eso es lo que yo tengo que creer. Con el corazón se cree para justicia, pero diga lo que dice allí. Pero con la boca, ¿qué se hace? Se confiesa, ¿para qué? Para salvación.
Óigame bien, cuando una persona en su corazón cree sinceramente que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es el Señor, Dios se lo cuenta por justicia. Pero cuando la persona verbaliza esa fe y dice, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él es el Señor, yo creo que Él está vivo y lo recibo en mi vida y lo invito a entrar en mi corazón, ¡pah!, Dios se lo cuenta para salvación. Apropia la salvación en ese instante. Por eso es que uno tiene que estar seguro de la salvación. A mí me enseñaron, bendito sea el Señor por los maestros de Biblia que tuve desde la niñez en Cristo, que siempre me enseñaron la seguridad de esa salvación. Nunca he tenido dudas de mi salvación. Eso ha permitido que mi vida cristiana y que mi ministerio sean seguros también. Porque estar uno dudando de si seré salvo o no seré salvo, si perdí la salvación, si ya lo voy a recuperar, si me la encuentro en el baloto, yo no sé, eso es una tontería muy grande. Tú tienes que estar seguro de tu salvación. Si realmente recibiste a Jesús, eres salvo. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor te lo ha contado por justicia. Y si Él te lo cuenta por justicia, ¿quién puede decir lo contrario? Amén. Muy bien. El segundo aspecto que queremos ver es que hay lo que se llama la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿Qué será eso de la iglesia invisible y la iglesia visible? La iglesia, llamémosle, la iglesia invisible es la iglesia en el Espíritu, es la iglesia del Señor que está conformada por todas aquellas personas en el mundo entero que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que están en el cielo y los que están todavía en la tierra y los que todavía van a venir en un futuro, ¿sí? La iglesia invisible. Pero la visible es también, digamos, la iglesia pues que obviamente todos estamos viendo, ¿cierto? La iglesia física. Mire, en el libro de Hechos está muy claro cuando el Espíritu Santo fundó la iglesia, lo vimos el sábado pasado, ¿cierto? El día de Pentecostés, cómo vino el Espíritu Santo sobre unas 120 personas que se encontraban reunidas, los llenó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a adorar y a magnificar al Señor y comenzaron a predicar su palabra y el Evangelio comenzó a extenderse como lo había dicho el Señor, desde Jerusalén, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Estas personas comenzaron a llevar el Evangelio de Jesús, el mensaje de la salvación, con un poder extraordinario, porque ahora estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí está el secreto. Ellos comenzaron a hablarle a otras personas, a expandir el mensaje, a llevar el Evangelio a otros lugares y a reunirse. Todos los días se reunían en el templo, en las casas. Allí nació la iglesia del Señor Jesús. Y dice que la gente se reunía en las casas y cantaban y adoraban al Señor Jesucristo y oraban juntos y se ayudaban unos a otros, etcétera, etcétera. Pero obviamente la iglesia fue creciendo y pues llegó a crecer de una forma que ya era, digamos, era necesario como empezar como a organizarla, ¿cierto? Y la iglesia pues se ha ido organizando a lo largo de los siglos y se ha convertido en una organización. Pero resulta que hay un problema a veces en la iglesia organizada, y es que hay muchas personas que están dentro de ella que realmente nunca han conocido a Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Que en realidad no son cristianos, pero están dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Esa es la iglesia visible, la iglesia física, la iglesia del montón de gente en los templos, pero usted no sabe realmente, ¿cierto?, quién en realidad es un cristiano allí, quién en verdad ha nacido de nuevo, quién en realidad tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Porque el libro de Romanos dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así está metido en una iglesia de domingo a domingo. Eso no lo hace a uno cristiano, sino el hecho de haber nacido, de haber aceptado a Jesús, haber, digamos, recibido su Espíritu. Entonces, digámosle, hay una iglesia visible, una iglesia organizada, de muchos miembros, de mucha gente, pero en las que uno no sabe quién es realmente un cristiano. Pero en medio de esa realidad está la iglesia invisible, la iglesia de los cristianos verdaderos. Me estoy haciendo entender, es decir, en toda congregación puede haber personas que realmente no han nacido de nuevo, que no han aceptado a Jesús. Por ejemplo, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto le dice, examínense a ver si están en la fe. O sea, Pablo le está diciendo, bueno, miren bien a ver si realmente ustedes son cristianos, si ustedes en realidad han nacido de nuevo. Porque con los años, como el cristianismo, digamos, se fue extendiendo tanto, ¿cierto? Y se ha vuelto más, digamos, una cultura religiosa. Pues ahora, muy fácilmente una persona dice, sí, yo soy cristiano, pero uno le pregunta, ¿pero usted por qué es cristiano? Y no sabe ni siquiera responder. No, porque yo siempre he sido cristiano. Yo desde niñitos he sido cristiano. No,
No porque uno haya nacido en un garaje uno es un carro, ¿sí? No porque uno esté en un templo uno es un cristiano, realmente. Uno es un cristiano, uno no nace cristiano, uno se hace cristiano. Uno se hace cristiano cuando uno conscientemente acepta a Jesucristo en su corazón y decide seguirlo realmente. Y entonces se produce el nuevo nacimiento. Dios me justifica por la fe en mi corazón y por mi confesión apropio esa salvación. Recibo a Cristo, recibo la vida eterna. Ahora soy un cristiano, ahora soy un miembro de la iglesia de Jesucristo. Así que hay una iglesia visible, organizada humanamente, pero hay una iglesia invisible, la iglesia de Jesús realmente, la del Espíritu, la de los nacidos de nuevo, los creyentes. Hay una parábola que el Señor habla acerca de esto. Dice, se llama la parábola del trigo y la cizaña. Está en Mateo 13, 36 al 43. Dice así la palabra de Dios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos le pidieron a Jesús que les explicara esa parábola, porque Jesús unos minutos antes había dicho esa parábola en público, y él había dicho, digamos, resumiendo lo siguiente. Él había dicho que un hombre había sembrado buena semilla en su campo, semilla de trigo, pero que cuando un tiempo después van los siervos de este hombre a ver el campo, resulta que encuentran que está lleno de cizaña. Y entonces ellos vienen y le dicen al que sembró, dice, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla? Porque hay cizaña en el campo. Entonces el dueño del terreno dijo, eso tiene que ser que vino un enemigo de noche, ¿cierto? Alguien que me tiene envidia, vino de noche y sembró cizaña, sembró mala semilla. Entonces los obreros le dijeron, Señor, ¿quiere que vayamos de una vez y arranquemos toda esa cizaña? Entonces dijo, no lo hagan todavía, porque si ustedes van y arrancan la cizaña, van y arrancan también de pronto el trigo, que todavía no está listo. Dejen que ambas crezcan. Y al final, simplemente, ya cuando el trigo esté bien maduro, bien definido, y la cizaña también, pues recogemos la cizaña, la echamos en el fuego, y recogemos el trigo y lo echamos en el granero. Esa es una parábola. Los discípulos no entendieron esa parábola, no comprendieron el significado. Y luego aparte le dicen, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, porque el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en la Biblia? Jesucristo. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Cristo el Señor, su palabra. ¿El campo quién es o qué es? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los creyentes, los cristianos, los miembros de la iglesia de Jesucristo, los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y lo están siguiendo por el Espíritu. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del malo. ¿Saben que el Señor llama hijos del diablo a los no cristianos? No es una cosa bonita, ¿cierto? No es un término bonito llamarle hijo del diablo, pero así es como lo llama la Escritura. Al que no es cristiano, el Señor dice, usted es un hijo del diablo. Ahora, no vaya usted a decir, vecino, hoy aprendí que usted es un hijo del diablo. No le vaya a ir con eso al vecino, porque le vas a tirar la puerta en la cara. Más bien, háblele el amor de Dios para que él se convierta también en un hijo de Dios realmente. Pero créanme, espiritualmente hablando, eso es verdad. Los hijos del reino son los creyentes, y los hijos del enemigo, del diablo, la cizaña, son aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón por diferentes razones. Por eso él dice, me devuelvo acá, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Ahora, el enemigo, ¿quién es el enemigo en la Biblia? Satanás, el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, o sea, el momento en que se recoge esa cosecha, es el fin del siglo. Quiere decir entonces que el fin del siglo quiere decir los últimos tiempos, los tiempos cercanos a la venida del Señor Jesús. Cuando Jesús venga, va a haber una cosecha de almas, en dos sentidos. El Señor va a cosechar el trigo, la iglesia, pero también va a cosechar todo lo que no es la iglesia. Y como a la cizaña se le echa en el fuego, pues así también sucederá con aquellos que no son del Señor.
Y como el trigo se guarda en el granero, así sucederá con la iglesia, que será llevada a las mansiones celestiales, a la presencia del Señor, al cielo. Es una realidad. Ahora bien, dice que los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, o sea los cristianos, los creyentes, la iglesia del Señor, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será eso verdad o será un cuentico? ¿Será una fabulita para entretener niños o para asustar niños? Es la palabra del Señor. Es lo que Cristo está hablando que va a suceder en los últimos tiempos. Es lo que está hablando que le va a suceder a los creyentes y lo que le va a suceder a los que estén por fuera del reino de Dios. Por eso le digo que estar en la iglesia realmente es estar en un club muy exclusivo. Realmente es estar en el mejor sitio que uno puede estar en la tierra, la iglesia del Señor Jesús. La comunidad, la mejor comunidad, la mejor hermandad es la iglesia del Señor. Pertenecerle a Cristo y ser miembro de su iglesia. La Biblia dice, comparándola con un cuerpo, que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Así que tenemos una función como miembros. Por eso es importante conocer también los dones del Espíritu. Ya hablaremos de eso en alguna oportunidad. Los dones que da el Espíritu Santo y los reparte los diferentes miembros de la iglesia para que podamos funcionar dentro del cuerpo del Señor y servir. Hay una segunda ilustración que es la parábola de la red. Mateo 13, 47 al 49. Dice el Señor: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Creo que usted ya está entendiendo la parábola fácilmente, ¿cierto? Es semejante a una red. ¿Y qué es la red? La red puede ser la iglesia, ¿no? La iglesia es una red, ¿cierto? Que recoge almas, que gana almas para Cristo, que recoge personas y las invita y las atrae a ser parte del Señor, a conocer al Señor, a experimentar la salvación, a conocer la palabra de Dios. Ahora que está tan de moda las redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales donde todo el mundo se habla y se chatea y se comunica y se dicen cosas. Bueno, entienda que la iglesia es una red realmente. Y es también una red social en muchos aspectos, pero no es solamente una red social, es una red social con un propósito, con el propósito de ganar a personas para Cristo, el propósito de discipular a esas personas, preparar a esas personas para el Señor. Ahora bien, esta red está echada en el mar. ¿Qué será el mar? El mundo, ¿cierto? El mundo. Lo que es el campo en la parábola de la cizaña lo es el mar en la parábola de la red, el mundo. Y en el mundo hay ¿cuántos peces? Hay muchos peces, ¿cierto? De todos los colores y todas las formas. Los peces son los seres humanos, las personas, las almas. Y una vez que esta red recoge, ¿cierto? Recoge peces, dice que la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Por eso le decía que la iglesia es también, digamos, una iglesia visible, donde realmente conviven el trigo y la cizaña. ¿Me estoy haciendo entender? Dentro de la iglesia del Señor Jesús hay trigo y hay cizaña, y conviven, y conviven, y conviven. Hay no cristianos y hay cristianos dentro de una iglesia. Es más, muchas veces personas que están dentro de una iglesia y que no son verdaderamente cristianos, y luego salen haciendo cosas terribles, la gente dice: ay, vea, los cristianos, ¿sí? Es que esa persona va a la iglesia. A ese yo lo veo con la Biblia. ¿Y quién sabe si realmente esa persona algún día aceptó a Jesús? ¿Quién sabe si realmente se convirtió a Cristo? ¿Quién sabe si en realidad Él tiene el Espíritu Santo? De hecho, solo Dios lo puede saber, porque Dios conoce, pero también podemos saber por los frutos de las personas. Por eso dijo Jesús que no nos confiemos simplemente de lo que vemos, sino que miremos los frutos. Por los frutos ustedes realmente conocerán. El árbol se conoce por el fruto. No puede un árbol malo dar frutos buenos. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Así que dijo el Señor: miren a ustedes a la gente, conózcanla por los frutos, examinen si realmente en esas personas se ven los frutos de la presencia del Espíritu de Dios, si son verdaderamente cristianos. Porque más hoy, precisamente, ¿cierto? Hoy que pues es tan grande, digámoslo así, en número la iglesia del Señor,
y hay miles de personas a veces en una iglesia, 5,000 personas en una iglesia, 6,000, 10,000 personas, imagínense, pues cuánto trigo y cuánta cizaña puede haber ahí mismo, ¿cierto? Y cómo sabe uno realmente quién es quién. Pero la Biblia dice en Timoteo que conoce el Señor los que son realmente de Él. Por eso Él dijo, no, déjenlos que crezcan ahí juntos, déjenlos que crezcan juntos, pero al final yo voy a hacer la selección. Los que son míos, los aparto, y los que no son míos, al fuego, sencillamente. Y en este caso de los peces, pues lo que sirve queda y lo que no sirve, afuera, sencillamente. Es decir, los que no se han convertido al Señor, los que no conocen realmente al Señor, los que no son realmente del Señor. En Mateo 25 dice que en una oportunidad cuando el Señor esté juzgando a las naciones, Él va a decir a esas personas que no son de Él, les va a decir, apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Yo no quiero que Jesús me diga algo así alguna vez. Bendito sea el Señor que ya no me va a decir algo así. Gloria al Señor por eso. Ya no tengo miedo de que el Señor me diga algo así, porque sé que soy del Señor, soy su hijo, soy su siervo, y no tengo temor en ese sentido. Usted tampoco debe tenerlo si ya sabe que conoce a Jesús, que tiene a Cristo en su corazón. Pero hay de aquellos que hoy se burlan, hay de aquellos que hoy menosprecian, hay de aquellos que creen que esto que estamos hablando aquí son babosadas, son tonterías, son cuentos de niños. Hay de aquellos que piensan que aquí estamos hablando cosas que no tienen ningún sentido, porque se van a quedar por fuera realmente de la verdad del Señor. Qué triste es cuando escuchen de parte de Jesús, mirándole a los ojos, que le diga, usted quién es, yo a usted no lo conozco, apártese. Qué terrible. En cambio que Él te diga, tú sí sé quién eres, porque yo conozco mis ovejas, y yo sé que tú eres una oveja mía. Entra en el reino de tu Señor. Qué tremenda, maravillosa es la palabra de Dios. El tercer punto, para irnos acercando al final, es la obra de la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Para qué Jesús fundó una iglesia? ¿Para qué existe la iglesia de Jesucristo? La iglesia del Señor. Y bueno, hay tareas muy básicas que están en la palabra de Dios que debe realizar la iglesia. En primer lugar, y algo muy importante, es que la iglesia es la que tiene que predicar el evangelio, ¿cierto? Porque ¿quién más va a predicar el evangelio? ¿Eso tendrá que hacerlo RCN o Caracol? ¿O el New York Times tendrá que hacerlo? ¿Cierto? No. ¿O la Coca-Cola tendrá que predicar el evangelio? No. La que está puesta aquí en la tierra para que predique el evangelio se llama la iglesia. Y usted tiene que saber que si usted es miembro de la iglesia, entonces usted es una persona que se debe preparar para poderle hablar a otros acerca de Jesucristo. ¿Está claro? Hay muchos cristianos dormidos, sinceramente, durmiendo en los laureles. Son miembros de una iglesia por siglos, por años, y jamás le han hablado a nadie de Jesucristo. No le han hablado ni al vecino, ni a la muchacha que le hace el aseo, ni al señor que le lleva al mercado, nada. O sea, no le hablan a nadie de Jesús. Yo no sé qué están pensando, en dónde creen que están. Si yo estoy en la iglesia de Jesús, yo debo hablar de Jesús, amén. Yo debo llevar el mensaje de Jesús. Yo tengo que hacerle conocer a otros a aquel que me salvó, a aquel que me lavó, a aquel que me libertó. Obviamente hay que prepararse, hay que prepararse. Y uno viene a la iglesia en parte es para prepararse para eso, prepararse para poderle hablar a otros de una manera eficaz, de una manera efectiva. Pero los cristianos recibimos la salvación y nos acostamos a dormir felices. Ya soy salvo, me voy para el cielo, gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Y no se nos ocurre que hay miles, hay millones que todavía no conocen el mensaje, y esa es parte fundamental de la iglesia, de la obra de la iglesia. Es que la iglesia tiene que ir a predicar el evangelio. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Aunque el Señor dijo, si ustedes no hablan, pues yo voy a poner a las piedras a que hablen. Pero es la iglesia la que tiene la responsabilidad de hablar del evangelio de Jesucristo, de predicar la palabra de Dios. En Mateo 28, 18 al 20 encontramos lo que se conoce como la gran comisión. Es decir, esa es la misión que tiene la iglesia de Jesucristo, lo que Jesús le encomendó a la iglesia. Mire cómo dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Lo primero que resalta en esas palabras es la palabra todo. ¿Se dio cuenta? Todo. Mire, el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Él? Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué tiene Jesús todo el poder en el cielo y en la tierra? Porque Él fue el que fue a la cruz, murió y resucitó de entre los muertos. Y a Él le fue entregada toda la potestad. Es decir, Jesús tiene poder sobre toda persona, sobre toda criatura, sobre todo hombre que está sobre esta tierra. Él tiene el poder. Por eso es el Señor. Eso significa que es el Señor, que es el dueño de todo y tiene todo el poder. Ahora note esto, todo el poder. Pero note, Él tiene todo el poder y nos envía a nosotros, la iglesia, a que vamos a todas las naciones. A todas, hay que ir a todas las naciones. Mire, Coca-Cola o Pepsi-Cola tiene el objetivo de poner a tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola a toda persona del planeta. Ese es el objetivo de Coca-Cola. Y ellos trabajan todos los días. Todos los días trabajan y hacen, usted ha visto toda la publicidad que hacen. Gastan millones de dólares en publicitar su gaseosa, porque ellos tienen la meta, el objetivo. Tenemos que poner a tomar Coca-Cola a todo el mundo, a toda persona, la chispa de la vida, ¿sí? Y nosotros los cristianos conocemos al que tiene todo el poder, al que puede salvar, liberar, sanar a las personas, y no estamos haciendo nada para que los demás conozcan a Jesús. Y nosotros sí tenemos la verdadera chispa de la vida. Y no es la chispa, es la vida misma. La Coca-Cola es una chispa, pero Jesús es la vida entera. Y los cristianos no hacemos nada. Vivimos durmiendo, viendo televisión y comiendo crispetas, y no nos importa un pepino que otros no conocen a Jesús. Al fin y al cabo yo ya lo conocí, ya yo soy salvo, y pues chévere, ¿cierto? Y más bien vivimos criticando a los demás, juzgando a los demás, criticando a los del mundo. Es que yo como soy tan santo ahora, es que esos del mundo, esos hijos del diablo, esos inconversos que están perdidos, yo con ellos ni me junto, ¿cierto? Y Jesús comía con publicanos y pecadores y rameras, porque los amaba y los buscaba para salvarlos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que otros conozcan realmente de Jesús? Por eso queremos meternos en internet, para que de alguna manera muchos más escuchen, muchos más oigan. Hay que buscar formas de hacerlo, invéntese maneras de hablarle a la gente de Jesús. Prepárese conscientemente. Usted es un soldado de la iglesia de Jesús. Usted tiene una misión si es parte de la iglesia. Esa misión es ir a todas las naciones del mundo, a que la gente conozca. Por lo menos, pues no va a ir a todas las naciones del mundo usted solo. Por lo menos, vaya. Al menos a la familia de su unidad, propóngase ir a la familia de su unidad, hablarles de Jesús. Mire, una señora en Corea, hace muchos años conocí ese testimonio, una señora cristiana en Corea, que vivía en una unidad, comenzó a subirse al ascensor todos los días, a toda hora subirse al ascensor, porque el ascensor es el mejor lugar para encontrarse con la gente en una unidad, ¿sí o no? Yo sé que los que viven en unidad a veces no ven al vecino por ningún lado, ¿cierto? Pero en el ascensor uno se encuentra. Entonces se subía al ascensor todos los días, se escogía unas horas y se metía al ascensor, sube y baja, sube y baja, sube y baja en el ascensor. También se encontraba a las personas y saludaba: ¿cómo está? ¿Cómo le va, vecino? ¿Usted en qué apartamento vive? Yo estoy en el apartamento tal. O si alguien traía unas bolsas, ella le ayudaba a llevar las bolsas. Ay, no, qué pena, no, venga, yo le ayudo, le llevo las bolsas allá al apartamento 304, etc. O sea, empezó a amistarse. Pero nosotros los cristianos vivimos en una unidad, estamos en el ascensor y ni saludamos al que se sube al ascensor con nosotros. ¿Cuándo, por Dios, le vamos a hablar de Jesús? Estamos ciegos, estamos dormidos, durmiendo en los laureles, despistados de quiénes realmente somos, de dónde es que estamos. Creo que estamos en un clubcito que se llama la iglesia, que es para ir allí, a que oren por mí, a que me den mercadito, a que me choncholeen y ya. Simplemente yo no tengo ninguna responsabilidad. Cuidado, porque la responsabilidad se la entregó el Señor, no el pastor, sino el Señor a usted. Y usted tiene esa responsabilidad de hablarle a otros de Jesús, de buscar ganar a otros para Cristo. Y no solo ganarlos, si es posible ayudarlos a crecer, a enseñarles acerca de Jesús. Yo les hablaba la vez pasada de que ni siquiera saludamos a una persona que viene por primera vez a la iglesia. Ni siquiera la saludamos. ¿Cómo la vamos a discipular? ¿Cómo nos vamos a preocupar por el crecimiento espiritual de esa persona? Si ni siquiera a veces nos acercamos a saludar a una persona. Pues esta mujer coreana cristiana
tomó la responsabilidad, se puso la camiseta, se comprometió, se metía al ascensor de noche, saludaba a los vecinos, se fue haciendo amiga, y entonces ya luego le decía a las personas, mire, ¿usted quisiera ir a mi apartamento a tomarse un cafecito? Y ya la gente, como tenía alguna confianza, pues sí, me gustaría. Y allá tomándose el cafecito, ella le decía, mire, yo le invité a usted por un propósito especial. Es que yo conozco a Cristo y yo quiero compartirle a usted también, para que usted también conozca a Cristo. Algunos rechazaban, otros decían, no me interesa, pero muchos aceptaron al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Con el tiempo se armó un grupo tremendo de célula en esa unidad residencial, llena del Espíritu Santo, gracias a una mujer que se comprometió. Pregunto, ¿estás comprometido tú? ¿Estás tú comprometido? ¿O ya te dormiste hace años en los laureles y te olvidaste? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia realmente? Ahora nota esto, el Señor dice, toda potestad, ir a todas las naciones, y hay que enseñar todas las cosas. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso que yo les he enseñado, ustedes se lo tienen que enseñar también a otros. Eso se llama ser discipulado. Y Él dice que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Si estamos haciendo eso, es decir, Él dice, ve y gana almas para Cristo, ve y discipula, y yo estoy contigo todos los días. Es decir, yo te voy a respaldar realmente. Si tú te comprometes en eso, yo voy a estar allí respaldándote. Yo te voy a dar las palabras, yo te voy a dar la estrategia, yo te voy a llenar del Espíritu para que lo hagas de una manera poderosa, efectiva, realmente, pero hazlo, porque Él dice, primero que todo dice, por tanto, id, por tanto, es que el cosito no me ayuda, este coso. Bueno, mírenlo ahí, por tanto, id, es una orden. Id, dijo Jesús. Él lo dijo. Si a usted le parece bien, si su partido de fútbol lo deja, o su televisión se lo permite, vayan. Nos dijo, vayan y háganlo. ¿Y quién nos lo está diciendo? El que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. No nos está hablando ningún periquito de los palotes, ningún payasito. Nos está hablando el Señor Jesús. Y nos dice, vayan y háganlo. Cristianos, háganlo. Preocúpense por hacerlo, preocúpense por otros. Dejen de estar pensando solamente en ustedes todo el tiempo. No crean que el universo gira alrededor de ustedes. No crean que Cristo gira alrededor de ustedes. No crean que Dios gira alrededor de ustedes. No crean que el Espíritu Santo gira alrededor de ustedes. Son ustedes los que tienen que girar alrededor del Señor, alrededor de Jesús. El Señor es Él, no usted. Usted es el siervo, vaya, que se lo están ordenando. Ahora es increíble porque esta mensaje de la Gran Comisión, oiga bien, es acerca del mayor poder del mundo, el que tiene Jesús. Es acerca de la empresa más grande del mundo, ir a todas las naciones. Es acerca de enseñar lo más importante que se le puede enseñar a los seres humanos: toda la palabra de Dios. Todo el mensaje del Señor, todo lo que yo os he mandado, dice el Señor. Y es acerca de la promesa más grande. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la Gran Comisión. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Proveer medios de adoración. La iglesia es un sitio, es un lugar donde nos reunimos para adorar juntos al Señor. Y aquí vuelvo también, insisto en esto. Señoras y señores, miembros de esta iglesia, cristianos que me escuchan aquí, por lo menos a ustedes, cuando empezamos a las 5:30 o 5:40, empezamos a alabar y a adorar. Eso no es un relleno para que usted llegue solamente a la conferencia o llegue al amén. No, es para que usted esté también ahí, para que adoremos juntos al Señor, porque la iglesia se reúne para adorar y alabar juntas al Señor. Eso no son simplemente 6 cancioncitas que se hacen como preludio a los anuncios, no. Es el tiempo de adoración, es tiempo de alabanza que hacemos para Dios. Es tiempo que necesitamos que usted esté también, que lo hagamos juntos. Quiero decirle una cosa:
Usted no viene a la alabanza y viene solamente a la conferencia, y déjeme decirle que ya se perdió una gran parte del asunto espiritual que está sucediendo aquí. Porque en medio de la alabanza y en medio de la oración, el Espíritu Santo se mueve y prepara el corazón para la conferencia. Usted no viene a la alabanza, usted no viene a adorar, usted llega simplemente allí y en media conferencia se duerme. Y a la mitad está con la boca abierta. ¿Por qué? Su espíritu no está preparado, su corazón no está preparado. Usted no estuvo adorando, usted no estuvo metido en la alabanza, en la adoración, usted no estuvo metido realmente en el asunto. Hermanos, entiendan qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí no estamos jugando, no estamos jugando a la religión o jugando a la iglesita. Estamos haciendo lo que la Biblia dice que hagamos, que nos reunamos los hermanos en Cristo y adoremos juntos al Señor. ¿Y cuál es el espacio que proveemos para eso? La adoración y la alabanza del principio. Déjeme decirle, si usted le canta cada canción que hacemos aquí al Señor, si usted le canta cada alabanza al Señor desde el corazón, desde el espíritu, déjeme decirle que el Espíritu Santo le toca y le habla. Y cuando usted llega a la conferencia, usted está listo para recibir la palabra de Dios. Insisto siempre, la reunión es a las 5:30, no a las 5:45, no a las 6, no a las 7 de la noche, es a las 5:30. Comenzamos con adoración y alabanza. Ahora, si quiere verlo también de esta manera, no es una cita conmigo, no es una cita con Orlando o con los que se paran ahí en alabanza, con mi hija o con Andrea. No, es una cita con el Señor. Usted verá hacia el Señor, usted le dice fácilmente, sí, a las 5:30, yo le llego a las 6, Chuchito, tranquilo, ¿sí? Chuchito fresco, que yo le llego a las 7, no me preocupe. Usted verá si trata al Señor de esa manera o lo trata con el respeto, con la honra que el Señor realmente se merece. Yo le invito a que esté aquí en punto, que esté a tiempo realmente, porque se trata de que adoramos juntos como iglesia al Señor. Qué difícil es que los cristianos entiendan eso, pero bueno, hay que insistir constantemente en estas cosas. Hechos 2:46-47 dice de los primeros cristianos: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un lugar de compañerismo, de adoración. ¿Qué hace la iglesia? Proporciona compañerismo efectivo, es decir, compañerismo con propósito. Hebreos 10:24-25 dice: considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de hacer ¿qué? No dejando de congregarnos, como algunos tienen la mala costumbre, realmente, ¿cierto?, de dejar de congregarse, sino exhortándonos, o sea, animándonos, tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Yo me temo que algunos van a oír: ahora las predicaciones las van a poner por internet. No, yo me las veo de la casa, luego en diferido, me las voy a ver allá acostado, ¿sí?, en la casa. Me temo que eso puede pasar. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Esto lo estamos haciendo para llegar a personas que tal vez nunca van a venir al templo. No para usted, no es para que quede en la casa viendo la conferencia. Venga y congréguese, porque es muy importante que los cristianos realmente estemos juntos. Amén. Los cristianos, cuando estamos juntos, ardemos como brasas, pero cuando uno se aparta, uno es un leño que se apaga fácilmente. Necesitamos estar unidos, y la Biblia dice que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de congregarnos, porque al congregarnos nos animamos, nos exhortamos, nos estimulamos los unos a los otros y nos edificamos. Bien, sostener el nivel moral, muy clave, es uno de los aspectos clave de la iglesia. Oiga bien, sostener el nivel moral. Yo me duelo mucho, realmente me duele mucho, porque la verdad es que los tiempos que estamos viviendo, según la Biblia, son tiempos de apostasía, y muchas veces es en la iglesia donde están pasando a veces las cosas más vergonzosas, ¿cierto? Donde pastores y ministros y miembros de iglesias fallan de muchas formas y traen un mal testimonio al nombre de Jesús. Demasiada apostasía hay en este tiempo dentro de la iglesia del Señor, cuando la iglesia está puesta es para ser ejemplo, está puesta para ser luz. La iglesia tiene que sostener el nivel moral de una sociedad.
Si la iglesia no es llena del Espíritu y no cambia su conducta la gente, y no cambia sus malas costumbres la gente, y no cambia sus malos vicios la gente, simplemente es una sociedad de cristianos del montón, de cristianos que no hacen ninguna influencia. El contrario, en lugar de ser parte de la solución, son parte del problema, y eso es muy triste. La iglesia tiene que ser parte de la solución, no del problema. Jesús me salvó es para que yo realmente viva una vida diferente, una vida que pueda impactar, una vida que pueda afectar positivamente a la sociedad en la que me muevo. Así que Mateo 5:13 nos dice el Señor: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo me pregunto a menudo, ¿estamos la iglesia de Jesucristo realmente ejerciendo una influencia benéfica sobre la sociedad? ¿Está la iglesia en Colombia realmente? Hablemos de la iglesia en Cali. ¿Está la iglesia en Cali, la iglesia cristiana de Cali, está afectando realmente la vida moral de los caleños? ¿Está haciendo la iglesia una antorcha, una luz que la gente está mirando y diciendo, caramba, tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Jesús? ¿O está haciendo la iglesia uno más en el montón? ¿O al contrario, está haciendo la iglesia un escenario de cosas negativas que a unos no cristianos están señalando diciendo, miren, esos son los cristianos, esos son los que dicen ser de Cristo, esos son los que andan con una Biblia debajo del brazo, mírenlos, mírenlos? ¿O está la iglesia realmente siendo una influencia moral para Colombia? ¿Estamos transformando realmente? ¿Estamos impactando otras vidas? ¿Estamos siendo testimonio? ¿Estamos siendo luz? Tenemos que preguntarnos realmente eso y buscar la llenura, el poder del Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos realmente los cristianos, arrepentirnos ya no para salvación, pero sí arrepentirnos para obediencia al Señor, para santificación, para empezar a cumplir la misión por la cual fuimos ganados. Somos la sal de la tierra. Usted sabe que uno de los aspectos de la sal es que preserva, ¿cierto? La gente sala la carne donde no hay neveras y todo esto, y la sal ayuda a evitar la corrupción. La iglesia tiene que ser un factor realmente que esté contra la corrupción. No me refiero a que uno esté juzgando a las otras personas, sino dando ejemplo con nuestra vida y con nuestras palabras, con nuestra conducta y con nuestro estilo de vida, mostrando a los demás el camino, por dónde es que es realmente, por dónde es que hay que caminar. Y eso tienes que hacerlo tú en tu casa, y tienes que hacerlo en tu oficina, y tienes que hacerlo en tu universidad, y tienes que hacerlo en tu colegio, y tienes que hacerlo en tu trabajo. Tienes que ser luz, tienes que ser sal, tienes que ser un referente para que otras personas realmente digan, caramba, me gusta cómo es esta persona, me gusta la actitud que tiene él, me gusta la forma como él vive, me gusta la seguridad que tiene o la integridad que tiene, me gusta la honestidad que tiene, yo quiero ser como esa persona. ¿Está la iglesia realmente afectando de esa manera a la sociedad? ¿Está la iglesia trayendo un cambio? ¿Está la iglesia realmente avivando? ¿Está la iglesia realmente ayudando a transformar? ¿Está la iglesia ayudando a cumplir la gran comisión que nos entregó Jesús? ¿O está la iglesia jugando? Dormida y entretenida y embobada y distraída en realidad. Así que tenemos que despertar, hermanos. Cada uno a despertar. Punto final. La batalla de la fe. Bueno, no quiero extenderme en esto. Básicamente la batalla de la fe es el hecho de que obviamente los cristianos tenemos una misión que cumplir. Estamos en un mundo enemigo, en un mundo contrario al Señor y a su palabra. Por lo tanto debemos estar en pie de guerra, saber que estamos peleando una batalla espiritual. Eso le dice Pablo a su discípulo Timoteo. En 1 Timoteo 6, 11 y 12 le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Se refiere a las cosas de este mundo, a las pasiones juveniles, le dice, porque Timoteo era un hombre joven.